Ay, mamá, por favor no empieces con tus historias de cuando no teníamos nada. La voz de Marcela resonó por todo el jardín mientras sus invitados elegantes me miraban con curiosidad mezclada con lástima. Ustedes no pueden imaginar lo que fue crecer en esa casita diminuta del barrio San Rafael, comiendo frijoles todos los días, usando la misma ropa durante años porque mi madre nunca quiso aspirar a más. Se rió con esa risa falsa que había perfeccionado para impresionar a sus amistades adineradas, esa risa que sonaba como cristales rotos en mis oídos. Mi madre siempre vivió conforme con tan poco, nunca tuvo ambiciones, nunca quiso salir de su mundo tan simple y limitado. Imagínense, hasta el día de hoy sigue viviendo en la misma casa donde me crió, con los mismos muebles viejos, la misma vajilla despostillada. Los invitados la miraban con esa sonrisa condescendiente que reservan los ricos cuando hablan de la pobreza, como si fuera algo pintoresco y lejano, una anécdota divertida para contar en sus cenas elegantes. Una mujer con collar de perlas y vestido de seda se acercó a Marcela, tocando su brazo con esa familiaridad fingida de la alta sociedad. Qué admirable que hayas logrado tanto a pesar de venir de tan abajo, querida. Eres un ejemplo de superación. Y Marcela asintió con orgullo, irguiendo la espalda como si mi sacrificio hubiera sido una desgracia de la cual ella había logrado escapar por puro mérito propio, por su inteligencia superior. Es que mi mamá nunca entendió que en la vida hay que aspirar a más, continuó Marcela, gesticulando con las manos llenas de anillos caros que yo había pagado el mes pasado cuando me suplicó llorando que la ayudara porque Mateo esperaba verla siempre elegante. Siempre tan conformista, tan resignada a su vidita humilde, tan limitada en sus sueños. Gracias a Dios yo heredé la ambición de mi padre, porque si hubiera sido como ella, seguiría viviendo de la caridad y la resignación. Los invitados rieron suavemente, y yo sentí como cada palabra me atravesaba como una bala envenenada. Porque sabía, y ella sabía perfectamente, que cada dólar de esa fiesta elegante, cada plato de porcelana fina servido por los meseros uniformados, cada botella de vino importado que circulaba entre sus invitados, cada una de las rosas blancas que decoraban las mesas, había salido directamente de mi cuenta bancaria, la misma cuenta que alimentaba con mi modesta pensión y los ahorros de toda una vida. Mateo, mi yerno, me miró desde el otro lado del jardín con una expresión incómoda, moviendo nerviosamente el hielo en su vaso de whisky. Él sabía la verdad mejor que nadie, sabía que cada mes yo depositaba puntualmente el dinero para la renta de esta casa en Polanco, para los servicios de luz y gas, para la comida orgánica que Marcela compraba en el supermercado más caro de la ciudad, hasta para los vestidos de diseñador que ella usaba para presumir frente a sus amigas. Pero ahí estaba él también, callado como una tumba, permitiendo que su esposa me humillara frente a todos esos desconocidos que creían fervientemente que mi hija había construido todo este imperio por sí misma. La pobreza marca a las personas de maneras que uno no puede imaginar, siguió diciendo Marcela mientras servía champán francés en copas de cristal Baccarat que yo había comprado cuando ella me convenció de que las necesitaba para sus reuniones importantes. Mi madre nunca pudo superar esa mentalidad de escasez, siempre preocupada por ahorrar cada centavo, siempre tan austera, tan anticuada en su forma de ver la vida. Se dirigió entonces a una pareja joven que le escuchaba fascinada, el hombre vestido con un traje que costaba más que mi renta de 6 meses, la mujer luciendo un reloj que brillaba como una pequeña constelación en su muñeca. Imagínense, aún guarda los frascos de vidrio para reutilizarlos, como si viviéramos en la época de mis abuelos. Le he ofrecido 1000 veces ayudarla a renovar su casa, a comprarle muebles nuevos, pero ella se aferra a su pobreza como si fuera una virtud. Las risas de los invitados me golpearon como una bofetada colectiva que resonó en mis huesos cansados. Ahí estaba mi hija, la niña que había criado sola desde los 8 años después de que Roberto muriera en ese accidente de trabajo, burlándose sin piedad de los años en que trabajé doble turno en la fábrica textil para pagarle la universidad privada, de las noches interminables en que me quedé despierta cosiendo ropa ajena hasta que mis dedos sangraran para juntar el dinero de sus libros y materiales, de todos los sacrificios silenciosos que había hecho para que ella pudiera tenerlas. Oportunidades que yo nunca tuve. Mis dedos se cerraron con fuerza alrededor del sobremanila que llevaba en mi bolsa de mano, ese sobre que había estado posponiendo entregar durante 3 semanas porque todavía guardaba la esperanza de que mi hija recuperara algo de decencia, algo del amor que una vez me había profesado. Mis manos temblaron ligeramente, no de nervios ni de vejez, sino de una ira fría y calculada que había estado creciendo en mi pecho como un tumor maligno desde hacía 8 meses, desde el día en que Marcela llegó a mi puerta con sus maletas de diseñador y me pidió ayuda económica temporal mientras solucionaba sus problemas financieros.
Mateo se acercó a la mesa de bebidas para servirse más whisky, y sus ojos se fijaron casualmente en el sobre que asomaba ligeramente de mi bolsa entreabierta. Alcanzó a leer las primeras palabras impresas en letras rojas y mayúsculas. Aviso de desalojo por falta de pago, último aviso, y su rostro bronceado se puso pálido como la leche cortada, como si hubiera visto un fantasma materializarse frente a él. La mirada de pánico absoluto de Mateo me confirmó lo que había sospechado durante todos estos meses de humillaciones silenciosas. Él sabía perfectamente que sin mi dinero, sin mis depósitos puntuales cada día primero del mes, sin mi silencioso y constante sustento económico, esta vida de lujos ostentosos que Marcela presumía frente a medio mundo se desmoronaría como un castillo de naipes en una tormenta. Y ahora, viendo ese sobre con el membrete del juzgado civil, entendía que había llegado el momento de la verdad, ese momento que todos habíamos estado evitando durante tanto tiempo. Pero Marcela continuaba su espectáculo cruel, completamente ajena a la tormenta que se avecinaba. ¿Saben qué es lo más triste de todo?, les decía a sus invitados mientras acomodaba el collar de diamantes que yo le había regalado por su último cumpleaños, gastando en esa joya solitaria el equivalente a 4 meses de mi pensión. Que mi madre podría haber tenido una vida diferente si hubiera tenido un poco más de visión, un poco más de ambición. Pero se conformó con la mediocridad, se acostumbró a vivir sin aspiraciones. Una señora mayor, elegantemente vestida con un traje Chanel color marfil, asintió comprensivamente mientras sorbía su champán. Es generacional, querida. Nuestras madres crecieron en una época donde las mujeres no soñaban en grande, donde se conformaban con ser amas de casa y nada más. Y todas las demás mujeres del grupo murmuraron su acuerdo, como si estuvieran discutiendo un fenómeno sociológico fascinante y no hablando de mi vida, de mis decisiones, de mis sacrificios. Exactamente, continuó Marcela, y yo pude ver cómo sus ojos brillaban con esa satisfacción perversa que sentía cada vez que conseguía la aprobación de personas que consideraba superiores a ella. Mi madre tuvo oportunidades, créanme, pero siempre eligió el camino fácil, el camino seguro. Nunca se arriesgó, nunca invirtió en sí misma, nunca pensó en grande. Por eso terminó viviendo una vida tan pequeña, tan insignificante. Cada palabra era como un clavo oxidado enterrándose en mi corazón. ¿Vida pequeña? ¿Insignificante? Yo, que había trabajado 18 horas diarias durante años para mantenerla en la escuela privada cuando todas sus compañeras de trabajo me decían que la pusiera en la pública. Yo, que había vendido las joyas de mi matrimonio, los únicos recuerdos tangibles de Roberto, para pagarle el curso de inglés que tanto quería. Yo, que había rechazado 3 propuestas de matrimonio de hombres buenos y trabajadores porque temía que un padrastro no la tratara bien, sacrificando mi oportunidad de rehacer mi vida por ella. Miren, yo no critico a mi madre, decía ahora Marcela con esa falsa magnanimidad que adoptaba cuando quería parecer generosa y comprensiva frente a su audiencia. Entiendo que hizo lo que pudo con las herramientas que tenía. Pero yo decidí que mi vida sería diferente, que no me conformaría con sobrevivir, sino que lucharía por prosperar de verdad. Un hombre distinguido con bigote canoso y reloj de oro se unió a la conversación. Es admirable, Marcela. No todos tienen la fortaleza para romper el círculo de la pobreza. Se necesita carácter, determinación. Y ella sonrió como una reina recibiendo homenajes, como si realmente hubiera construido su imperio con sus propias manos en lugar de con mi dinero y mi silencio cómplice. Mateo se acercó a mí, claramente nervioso, tratando de disimular su agitación mientras fingía hacer conversación casual. Doña Celina, ¿cómo está usted? Se ve muy... Se detuvo, buscando palabras, porque ambos sabíamos que lo que realmente quería preguntarme era sobre lo que significaba, sobre cuánto tiempo más podíamos mantener esta farsa. Se ve muy elegante hoy, terminó de decir con una sonrisa forzada que no llegaba a sus ojos preocupados. Gracias, Mateo, le respondí con esa cortesía automática que había perfeccionado durante décadas de ser invisible en las reuniones familiares. La fiesta está muy hermosa. Marcela tiene muy buen gusto para organizar eventos. No mencioné que cada detalle de esa fiesta, desde las flores hasta el servicio de catering, desde la música hasta la decoración, había sido pagado con transferencias que yo había hecho desde mi cuenta bancaria durante las últimas 2 semanas. Sí, ella es muy creativa, murmuró Mateo, pero sus ojos no dejaban de mirar hacia mi bolsa, como si el sobre fuera una bomba de tiempo que pudiera explotar en cualquier momento. Oiga, doña Celina, si necesita algo, cualquier cosa, no dude en decírmelo. Usted sabe que nosotros... Se detuvo nuevamente,
Porque ¿cómo podía completar esa frase? ¿Nosotros la apreciamos? ¿Nosotros la respetamos? ¿Nosotros la necesitamos? La verdad era que Mateo había entrado a esta familia sabiendo perfectamente cuál era la situación económica real. Él había visto las facturas, había estado presente cuando Marcela lloraba porque no tenía dinero para pagar la renta, había sido testigo de las llamadas desesperadas que ella me hacía cada mes suplicándome ayuda. Pero le convenía mantener la ilusión, le convenía vivir en una casa elegante en Polanco sin preguntar de dónde salía el dinero, le convenía que sus amigos y colegas creyeran que había conseguido una esposa exitosa e independiente. No se preocupe por mí, Mateo, le dije con una sonrisa que sabía que él interpretaría correctamente. Yo siempre he sabido cuidarme sola. Y vi cómo tragaba saliva con dificultad, entendiendo el mensaje implícito en mis palabras. Mientras Mateo se alejaba con la cola entre las patas, fingiendo revisar la mesa de postres para escapar de nuestra conversación incómoda, mi mente viajó inevitablemente a esos primeros días después del funeral de Roberto, cuando Marcela tenía apenas 8 años y yo me quedé sola en este mundo con una niña que criar y ninguna idea de cómo iba a lograrlo. Recordé con perfecta claridad esa mañana fría de octubre cuando tuve que vestirme con mi único traje negro, el mismo que había usado para la boda y que ahora se convertía en mi vestido de viuda, para ir a solicitar trabajo en la fábrica textil del señor Gómez. Señor Arezzo, me había dicho el supervisor con esa mezcla de compasión y pragmatismo que caracteriza a los hombres de negocios. El trabajo es duro, las horas son largas, y el sueldo no es mucho, pero es lo que tenemos disponible para alguien en su situación. Y yo había aceptado sin dudarlo, porque tenía una boca pequeña que alimentar y un futuro que construir para mi hija, sin importar el precio que tuviera que pagar con mi cuerpo y mi juventud. Durante 12 años trabajé en esa fábrica, levantándome cada madrugada a las 4:30 para llegar puntual a las 6, cosiendo uniformes escolares y ropa de trabajo hasta que mis dedos se volvieron nudosos y mis ojos se cansaron de tanto enfocar las agujas diminutas. Pero las tardes eran mías, y las dedicaba completamente a Marcela, ayudándola con sus tareas, llevándola a clases de piano que pagaba con horas extras, comprándole los libros que necesitaba para sus proyectos escolares, asegurándome de que nunca sintiera que le faltaba algo por ser hija de una madre soltera y trabajadora. Los fines de semana, cuando mis compañeras de trabajo se iban a descansar o a divertirse, yo tomaba trabajo adicional limpiando oficinas en el centro de la ciudad. Salía de mi casa los sábados por la mañana con mi cubeta de plástico azul, mis trapos viejos y mi botella de cloro casero, y pasaba 8 horas fregando pisos, limpiando ventanas y vaciando basureros en edificios donde trabajaban personas que ganaban en un día lo que yo ganaba en un mes entero. Mami, ¿por qué siempre estás tan cansada?, me preguntaba Marcela cuando llegaba a casa los domingos por la noche, con las manos rojas de tanto químico de limpieza y los pies hinchados de estar parada tantas horas. Y yo le sonreía, le acariciaba el cabello y le decía: no estoy cansada, mi amor, estoy construyendo tu futuro. Un día vas a entender que todo esto vale la pena si tú puedes tener las oportunidades que yo nunca tuve. Cuando Marcela cumplió 15 años, había ahorrado lo suficiente para regalarle la fiesta que tanto soñaba, esa fiesta donde se sintiera como una princesa frente a todas sus amigas de la escuela. Renté un salón pequeño pero elegante, contraté un grupo musical, mandé hacer un vestido rosado con encajes que la hacía verse como una muñeca de porcelana. Esa noche, viéndola bailar el vals con sus 15 parejas, sintiendo cómo brillaban sus ojos de felicidad, supe que cada hora de trabajo doble, cada fin de semana sacrificado, cada comida que me había saltado para ahorrar dinero, había valido completamente la pena. Eres la mejor madre del mundo, me había susurrado al oído esa noche, abrazándome con esa fuerza que solo tienen los adolescentes cuando sienten gratitud genuina. Prometo que cuando sea grande, cuando tenga éxito, te voy a devolver todo lo que has hecho por mí. Vas a ser la madre más orgullosa del mundo, y todos van a saber lo maravillosa que eres. Pero ahora, 23 años después, escuchándola hablar de mi vida como si hubiera sido un desperdicio, como si mis decisiones hubieran sido errores de una mujer conformista y sin ambiciones, esas palabras de aquella noche parecían burlas crueles del destino. La adolescente que me había prometido orgullo se había convertido en una mujer que se avergonzaba de mi existencia, que usaba mi historia como una anécdota divertida para entretener a gente que no conocía ni mi nombre. ¿Saben lo que más me duele?, continuaba Marcela, y por un momento ingenuo pensé que iba a rectificar, que iba a reconocer mis sacrificios frente a todos esos extraños. Es que mi madre tiene tanto potencial desperdiciado. Es inteligente, es trabajadora, pero nunca quiso salir de su zona de confort. Se acostumbró a la resignación, a vivir siempre con lo justo, a no soñar en grande.
Una mujer joven con cabello rubio platinado y vestido de cóctel negro se acercó al grupo, curiosa por la conversación. ¿Y qué hace tu madre ahora, Marcela? Sigue trabajando. Y mi hija rió con esa risa que había perfeccionado para sonar sofisticada y despreocupada. No, ya está jubilada, gracias a Dios. Vive de su pensión, ya saben cómo es eso, apenas le alcanza para lo básico. Pero está contenta con su vidita simple, con sus rutinas de señora mayor. No mencionó, por supuesto, que esa pensión que apenas me alcanzaba según ella era la que financiaba completamente su existencia lujosa, la que pagaba cada cuenta de esta casa ostentosa donde ahora me humillaba frente a desconocidos. El sobre mi bolsa parecía pesar cada vez más, como si el papel estuviera hecho de plomo en lugar de celulosa. Sabía que el momento se acercaba, que no podía seguir posponiendo lo inevitable. Durante 8 meses había vivido esta pesadilla silenciosa, viendo cómo mi hija dilapidaba mi dinero mientras me trataba como una carga, como una vergüenza que tenía que tolerar. Pero la gota que había derramado el vaso no había sido esta fiesta humillante, ni siquiera las constantes peticiones de dinero acompañadas de reproches. Había sido la conversación telefónica que escuché por casualidad hace 3 semanas, cuando llegué sin avisar a la casa para entregarle el dinero de la renta mensual y encontré la puerta entreabierta. Marcela estaba hablando por teléfono con alguien, probablemente una de sus amigas pretenciosas, y su voz llegaba clara desde la sala. Te juro que ya no sé qué hacer con mi madre, decía mientras se pintaba las uñas en el sofá de cuero italiano que yo había pagado. Está cada vez más pesada, más dependiente emocionalmente. Se aparece aquí sin avisar, como si esta fuera su casa, y siempre con esa actitud de mártir que tanto me molesta. Una pausa larga, y luego continuó. Sí, ya sé que me ayuda económicamente, pero entiende que es lo mínimo que pueda hacer después de haberme dado una infancia tan limitada, tan llena de carencias. Me quedé paralizada detrás de la puerta, sintiendo como cada palabra se clavaba en mi alma como un puñal envenenado. ¿Infancia llena de carencias? Yo, que había vendido hasta mis anillos de matrimonio para comprarle la computadora que necesitaba para la universidad. Yo, que había trabajado turnos dobles durante sus vacaciones escolares para poder llevarla a Acapulco como todas sus compañeras de clase. Además, siguió Marcela, creo que está desarrollando esa cosa típica de las personas mayores, ya sabes, esa obsesión con el dinero, siempre preguntando en qué gasto cada dólar, como si no tuviera derecho a disfrutar de la vida después de tantos años de pobreza. Su risa sonaba metálica, cruel. A veces pienso que sería mejor para todos si se mudara a una residencia para ancianos. Hay unas muy bonitas donde estaría bien cuidada y yo podría tener mi espacio otra vez. Residencia para ancianos. Las palabras resonaron en mi cabeza durante días. Ella estaba planeando deshacerse de mí, depositarme en algún lugar donde pudiera visitarme una vez al mes con la conciencia tranquila, mientras siguiera beneficiándose de mi dinero sin tener que lidiar con mi presencia física que tanto la molestaba. Como si fuera un perro viejo que ya no da alegría, pero que cuesta mucho mantener. El problema es que mi madre nunca aprendió a vivir sola, continuaba explicándole a su amiga invisible. Desde que murió mi padre, siempre se aferró demasiado a mí, como si yo fuera su único propósito en la vida. Es agotador ser el centro emocional de alguien más, ¿entiendes? Yo tengo mi propia vida, mis propios sueños, mi propio matrimonio que cuidar. Esa fue la frase que selló mi decisión. Porque en ese momento entendí que para Marcela yo no era una madre que había sacrificado todo por amor, sino un obstáculo inconveniente en su vida perfecta, una fuente de dinero que venía acompañada de obligaciones emocionales que ella no quería cumplir. Entendí que mis años de sacrificio, mis noches sin dormir cuidándola cuando estaba enferma, mis oraciones diarias pidiendo que tuviera éxito y felicidad, habían sido interpretados por ella como evidencia de mi propia debilidad y dependencia. Esa noche llegué a mi casa temblando de rabia y dolor, pero también con una claridad mental que no había sentido en años. Me senté en mi pequeña mesa de cocina, la misma donde había ayudado a Marcela con sus tareas durante toda su infancia, y escribí una lista de todos los gastos que había cubierto para ella durante los últimos 8 meses. Renta, servicios, comida, ropa, entretenimiento, gasolina, seguros, hasta las propinas que le daba para sus salidas nocturnas. La cifra final me dejó sin respiración. En 8 meses había gastado prácticamente todos mis ahorros de una vida entera de trabajo, todo el dinero que había guardado cuidadosamente para mis propios años de vejez, para emergencias médicas, para poder mantener mi independencia sin ser una carga para nadie. Marcela había dilapidado en caprichos y apariencias el patrimonio que me había costado décadas construir.
Al día siguiente fui a ver a mi amiga Inés, la única persona en el mundo que conocía realmente toda mi historia, que había sido testigo de mis luchas y sacrificios durante todos estos años. Celina, me dijo después de escuchar toda la conversación telefónica que había oído, esa muchacha no es tu hija, es una sanguijuela que está chupando tu vida. Y si no haces algo pronto, va a terminar dejándote en la ruina y encima va a decir que fue por tu propio bien. Inés tenía razón, como siempre. Esa misma tarde fui al banco y cerré la cuenta conjunta que tenía con Marcela, esa cuenta que había abierto años atrás cuando ella me convenció de que sería más fácil para manejar los gastos familiares. Abrí una nueva cuenta solo a mi nombre y transferí el poco dinero que me quedaba. Luego fui a ver a un abogado especializado en derecho familiar para entender exactamente cuáles eran mis derechos y obligaciones legales hacia una hija adulta que ya no me respetaba pero que seguía dependiendo económicamente de mí. Señor Arezo, me explicó el licenciado Hernández con esa paciencia que reservan los profesionales para las personas mayores, usted no tiene ninguna obligación legal de mantener a una hija adulta e independiente. Si ella ha estado viviendo en una propiedad que usted renta bajo su nombre, usted tiene todo el derecho de terminar ese contrato cuando lo considere conveniente. Y así fue como llegué a esta fiesta con el sobre de desalojo en mi bolsa, sabiendo que sería la última vez que vería a Marcela humillarme públicamente, la última vez que permitiría que usara mi historia como entretenimiento para extraños ricos que no sabían nada sobre el precio real del amor maternal. El momento decisivo llegó cuando Marcela, embriagada por la atención y las risas de sus invitados, decidió elevar aún más su espectáculo de crueldad. ¿Saben qué es lo más irónico de todo?, proclamó levantando su copa de champán como si fuera a brindar, que mi madre siempre me decía que el dinero no compra la felicidad, pero mírenme ahora. Soy feliz, tengo una vida plena, amigos maravillosos como ustedes, y todo porque decidí no conformarme con la mediocridad que ella eligió para su vida. Los aplausos suaves y las sonrisas de aprobación de sus invitados fueron como cachetadas resonando en mis oídos. Ahí estaba, recibiendo ovaciones por renegar de mí, por convertir mis enseñanzas en motivo de burla, por transformar el amor que le había dado durante 42 años en anécdotas cómicas para impresionar a gente que no la conocía realmente. Mi madre me repetía constantemente que lo importante era ser buena persona, trabajar honestamente, ahorrar cada centavo, continuó Marcela mientras caminaba entre sus invitados como una actriz en escena. Pero yo me di cuenta de que esa mentalidad de pobreza solo te mantiene pobre. Hay que saber invertir, hay que saber relacionarse con las personas correctas, hay que saber aprovechar las oportunidades cuando se presentan. Un hombre corpulento con cadena de oro y reloj de diamantes se acercó a Marcela con interés evidente. Tienes mucha razón, joven. La mentalidad es todo en los negocios. Cuéntame, ¿en qué inviertes principalmente? Bienes raíces, bolsa de valores. Y yo vi cómo los ojos de Marcela brillaron con esa mezcla de pánico y excitación que aparecía cada vez que alguien la confrontaba con preguntas específicas sobre sus supuestos éxitos financieros. Bueno, diversifico mucho mi portafolio, respondió con esa vaguedad estudiada que había perfeccionado para estas situaciones. Tengo algunas propiedades, inversiones en el mercado internacional, ya saben cómo es esto, hay que mantener cierta discreción por temas de seguridad. El hombre asintió comprensivamente, pero yo podía ver en sus ojos que no era completamente ingenuo, que tenía suficiente experiencia en negocios reales para reconocer cuando alguien está evadiendo dar detalles concretos. Mateo se acercó nerviosamente al grupo, claramente tratando de cambiar el tema antes de que las preguntas se volvieran demasiado específicas. Querida, ¿no deberíamos servir la cena pronto? Los invitados deben tener hambre. Pero Marcela estaba demasiado envuelta en su personaje como para notar las señales de advertencia que su esposo le enviaba desesperadamente. Tienes razón, amor, pero primero quiero terminar de contarles a nuestros amigos sobre mi filosofía de vida, respondió Marcela con esa sonrisa radiante que adoptaba cuando se sentía el centro de atención. Verán, yo crecí viendo cómo mi madre se limitaba constantemente, cómo se negaba a sí misma cualquier placer, cualquier lujo, cualquier experiencia que valiera la pena vivir. Y me prometí que mi vida sería diferente. Se dirigió entonces directamente hacia donde yo estaba parada, acercándose tanto que pude oler su perfume caro, ese perfume francés que había comprado con el dinero que yo le di el mes pasado cuando me dijo que necesitaba renovar su guardarropa para causar buena impresión en las juntas de negocios de Mateo. Miren a mi madre, dijo señalándome como si fuera un objeto de museo. Ahí tienen el ejemplo perfecto de lo que pasa cuando una persona se rinde ante las circunstancias en lugar de luchar por cambiarlas.
Los invitados me miraron con esa mezcla de lástima y superioridad que reservan los ricos para contemplar a los pobres, como si fuera un ejemplar interesante de una especie en extinción. Sentí como mi rostro se encendía de vergüenza y rabia, pero mantuve el silencio, esperando el momento perfecto para actuar. Porque había aprendido algo durante todos estos años de trabajo duro y sacrificio, que la venganza servida fría es mucho más efectiva que la explosión emocional inmediata. Mi pobre madre nunca entendió que en esta vida uno tiene que jugar para ganar, siguió Marcela, claramente disfrutando cada segundo de su actuación cruel. Ella siempre jugó para no perder, siempre eligió la seguridad sobre la ambición, siempre prefirió la conformidad sobre el riesgo. Por eso terminó con una vida tan pequeña, tan intrascendente. Una mujer elegante con el cabello perfectamente peinado y joyas que brillaban como constelaciones pequeñas, se acercó a mí con esa sonrisa condescendiente que adoptan las personas adineradas cuando quieren demostrar su magnanimidad. Pero seguramente usted está orgullosa del éxito de su hija, señora. Debe ser una satisfacción enorme ver cómo Marcela logró superar las limitaciones de su origen. Y ahí fue cuando supe que había llegado el momento. No iba a permitir que esa mujer, que todas esas personas, siguieran participando de la farsa cruel que Marcela había construido a costa de mi dignidad y mi dinero. Lentamente, con la calma que solo pueden tener las personas que han tomado una decisión irrevocable, saqué el sobremanila de mi bolsa. Sí, respondí con una voz más fuerte de lo que había usado en toda la noche, una voz que hizo que varias conversaciones se detuvieran y que todos los ojos se dirigieran hacia mí. Estoy muy orgullosa de mi hija. Estoy orgullosa de haber construido con mi trabajo toda esta vida que ustedes están admirando esta noche. El silencio que siguió fue tan denso que se podía cortar con un cuchillo. Marcela me miró con una expresión de alarma creciente, finalmente dándose cuenta de que algo había cambiado en mi actitud, de que la madre sumisa y silenciosa de toda la noche había desaparecido. Mateo se puso visiblemente pálido, sus ojos fijos en el sobre que yo sostenía como un arma. Porque verán, continué, dirigiéndome ahora directamente a todos los invitados que me miraban con curiosidad y confusión crecientes, mi hija tiene razón en una cosa, yo sí vivo una vida sencilla, una vida humilde. Pero lo que ella no les ha contado es que esa vida sencilla es la que ha pagado cada dólar de esta fiesta, cada mueble de esta casa, cada vestido que ella lleva puesto. El silencio que siguió a mis palabras fue tan absoluto que se podía escuchar el tintineo distante de las copas de champán, temblando en las manos nerviosas de los invitados. Marcela me miraba con los ojos muy abiertos, como si estuviera viendo a un fantasma materializarse frente a ella, como si la madre silenciosa y obediente que conocía hubiera sido poseída por un espíritu vengativo que no sabía cómo controlar. Mamá, susurró con una voz que trataba de sonar casual pero que traicionaba su pánico creciente. ¿De qué estás hablando? Creo que estás un poco confundida, tal vez deberías sentarte un momento. Intentó tocar mi brazo con esa condescendencia que adoptaba cuando quería hacer parecer que yo era una anciana senil cuyas palabras no debían tomarse en serio. Pero yo aparté mi brazo suavemente y di un paso hacia el centro del grupo, sosteniendo el sobre como si fuera un estandarte de guerra. No estoy confundida, Marcela. Por primera vez en 8 meses estoy viendo las cosas con perfecta claridad. Mi voz sonaba extrañamente tranquila, incluso para mí misma, como si perteneciera a otra persona, una persona que había encontrado finalmente el valor que había estado enterrado bajo años de amor maternal mal entendido. Me dirigí entonces a la elegante audiencia que nos rodeaba, a todas esas personas que durante toda la noche habían estado asintiendo y sonriendo mientras mi hija me humillaba para su entretenimiento. Señoras y señores, permítame presentarme correctamente. Mi nombre es Elina Arezzo. Tengo 68 años, soy viuda, y durante los últimos 8 meses he estado financiando completamente la vida que ustedes han estado admirando esta noche. Los murmullos comenzaron inmediatamente, como un rumor de abejas inquietas. Vi cómo las expresiones de los invitados cambiaban gradualmente, de la diversión condescendiente a la confusión, y luego a una curiosidad más intensa y ligeramente incómoda. La mujer del collar de perlas intercambió una mirada significativa con su acompañante, como si de repente la velada hubiera tomado un giro inesperado e intrigante. Esta casa en Polanco donde estamos celebrando, continué con una calma que me sorprendía incluso a mí misma, la rento yo bajo mi nombre. La renta mensual de $2.500 sale directamente de mi cuenta bancaria cada primer día del mes, religiosamente, durante 8 meses consecutivos. Saqué de mi bolsa un pequeño folder con copias de los recibos bancarios que había preparado cuidadosamente. Aquí tienen las transferencias, las fechas,
Los montos exactos. Mamá, basta, gritó Marcela, pero su voz sonaba más desesperada que autoritaria. Estás haciendo el ridículo, estás avergonzando a la familia. Intentó acercarse para quitarme los papeles, pero Mateo la detuvo tomándola del brazo, claramente entendiendo que cualquier movimiento agresivo de su parte solo empeoraría la situación. ¿Avergonzando a la familia?, repetí, y por primera vez en toda la noche me reí, una risa amarga que salió de lo más profundo de mi alma herida. ¿Yo estoy avergonzando a la familia? Marcela, durante toda esta fiesta tú has estado diciendo que yo vivo una vida humilde e insignificante. Pues bien, esa vida humilde paga la electricidad de esta casa, $180 mensuales. Esa vida insignificante paga el gas, $45. El agua, $35. El internet que permite que Mateo trabaje desde casa, $85. Cada cifra que mencionaba era como una bofetada pública para Marcela, y yo podía ver cómo su rostro se ponía cada vez más pálido mientras los invitados comenzaban a hacer cálculos mentales, comenzaban a entender la magnitud de lo que estaba revelando. El hombre corpulento que había estado preguntando sobre inversiones me miraba ahora con una expresión completamente diferente, una mezcla de respeto e incredulidad. Pero eso no es todo, continué, sintiendo como una extraña euforia se apoderaba de mí, la euforia de finalmente decir la verdad después de meses de silencio cómplice. La comida orgánica que han estado disfrutando esta noche, comprada en el supermercado más caro de la zona, $225 semanales de mi bolsillo. El servicio de limpieza que viene 3 veces por semana para mantener esta casa impecable, $140 quincenales. Celina, por favor, intervino Mateo con una voz suplicante, claramente tratando de hacer control de daños antes de que la situación se volviera completamente insostenible. No es necesario que discutamos asuntos familiares privados frente a nuestros invitados. Pero había algo en su tono que sugería que él sabía que ya era demasiado tarde, que el daño ya estaba hecho y que no había forma de regresar a la farsa cómoda que habían estado viviendo. ¿Asuntos familiares privados?, repliqué, dirigiéndome directamente a él con una firmeza que no sabía que poseía. Mateo, durante toda la noche has permitido que tu esposa me humille frente a estas personas, contándoles que soy una mujer conformista sin ambiciones. Creo que es justo que sepan toda la verdad sobre mis ambiciones. Me volví nuevamente hacia los invitados, que ahora me miraban con una atención completa y ligeramente nerviosa, como espectadores de un drama que se había vuelto más intenso de lo que habían esperado cuando aceptaron la invitación a esta fiesta. El vestido que Marcela lleva puesto esta noche costó $450. Lo compró con el dinero que le di hace 2 semanas, cuando me dijo que necesitaba verse elegante para una junta importante de trabajo. Marcela emitió un sonido ahogado, entre un sollozo y un grito de protesta, pero yo continué implacable. Los zapatos, $200. El collar, $670, regalo de cumpleaños del año pasado. Los aretes, $225, comprados el mes pasado cuando me explicó que las esposas de los socios de Mateo siempre llevaban joyas elegantes y ella no quería quedar mal. «Ya basta, mamá», gritó finalmente Marcela con lágrimas de rabia y humillación corriendo por sus mejillas cuidadosamente maquilladas. «No tienes derecho a hacer esto. No tienes derecho a arruinar mi vida de esta manera». Pero sus gritos solo sirvieron para confirmar ante todos los presentes que cada palabra que yo había dicho era absolutamente cierta. La mujer elegante que me había hablado antes se acercó con una expresión completamente transformada, mirándome ahora con algo parecido al respeto e incluso a la admiración. «Señora Arezzo», me dijo con una voz suave, «si me permite preguntarle, ¿por qué ha estado manteniendo esta situación durante tanto tiempo?». Y esa pregunta, hecha con genuina curiosidad y sin el matiz condescendiente que había caracterizado todas las interacciones de la noche, me dio la fuerza para continuar con lo que sabía que sería la parte más dolorosa de mi revelación. «Porque amo a mi hija», respondí simplemente. «Porque una madre hace sacrificios que a veces no son comprendidos ni valorados. Porque creí que eventualmente ella recordaría quién la crió, quien luchó por darle oportunidades, quien nunca la abandonó cuando el mundo se volvió difícil». Levanté el sobremanila que había estado sosteniendo durante toda la conversación. Pero esta noche, escuchándola burlarse de mi vida, de mis decisiones, de los sacrificios que hice por amor, entendí que mi compasión había sido interpretada como debilidad. Mi generosidad había sido vista como obligación. Mi amor había sido confundido con estupidez.
Y ahora, continué levantando el sobremanila para que todos pudieran verlo claramente, ha llegado el momento de que mi hija aprenda una lección que debí enseñarle hace mucho tiempo, que el respeto no se mendiga, se gana, y que el amor verdadero nunca debería ser confundido con la tolerancia hacia la crueldad. Abrí lentamente el sobre, sintiendo como el crujido del papel cortaba el silencio tenso que se había apoderado del jardín elegante donde minutos antes resonaban las risas a costa de mi humillación. Esto, dije sacando los documentos oficiales que había estado cargando durante semanas como una sentencia esperando ser ejecutada, es un aviso de desalojo por falta de pago. Como yo soy la única persona autorizada para pagar la renta de esta casa bajo contrato legal, y como he decidido que ya no seguiré financiando una vida que se construyó sobre mi humillación sistemática, este contrato de arrendamiento terminará oficialmente el próximo viernes a las 12 del mediodía. El impacto de mis palabras fue inmediato y devastador, como si hubiera detonado una bomba silenciosa en medio de la fiesta. Marcela se tambaleó como si hubiera recibido un golpe físico directo al estómago, llevándose las manos al pecho mientras su rostro perdía todo rastro de color y sus labios se movían sin emitir sonido alguno. Los invitados intercambiaron miradas profundamente incómodas, algunos comenzando a susurrar entre ellos con esa urgencia discreta que caracteriza a las personas de clase alta cuando presencian un escándalo social. Otros mirando hacia las salidas como si estuvieran calculando cuándo sería socialmente apropiado marcharse de esta revelación familiar que había tomado proporciones completamente épicas. «No puedes hacer esto», susurró Marcela, pero su voz había perdido completamente toda la arrogancia y la seguridad que había mostrado durante toda la noche, transformándose en el gemido desesperado de alguien que ve cómo su mundo se desmorona en tiempo real. «Mamá, por favor, podemos hablar de esto en privado. No frente a todos. No así. Esta gente no necesita escuchar nuestros problemas familiares». Sus lágrimas ahora corrían libremente por sus mejillas, arruinando el maquillaje perfecto que había aplicado durante horas para impresionar a sus invitados y mantener la fachada de éxito que tanto le había costado construir. «¿En privado?», repetí con una calma glacial que contrastaba dramáticamente con la desesperación creciente de mi hija. «Marcela, durante 8 meses interminables traté de hablar contigo en privado sobre nuestra situación. Cada vez que intenté sugerir delicadamente que necesitábamos establecer límites más claros y saludables en nuestra relación financiera, tú me respondías invariablemente con lágrimas de cocodrilo, con chantajes emocionales elaborados, con historias melodramáticas sobre lo difícil y estresante que era tu vida y como yo era la única persona en todo el mundo que podía ayudarte a superarlo». Me dirigí nuevamente hacia los invitados, que ahora me miraban con una mezcla fascinante de curiosidad morbosa y respeto genuino, como si estuvieran presenciando la transformación de una mujer común en una fuerza de la naturaleza. ¿Saben cuál fue exactamente la respuesta de mi querida hija cuando le sugerí con todo el amor del mundo que tal vez era hora de que ella y Mateo buscaran una vivienda más modesta, algo que pudieran pagar cómodamente con sus propios ingresos reales? Me dijo textualmente que eso sería un retroceso social humillante e inaceptable, que ella había trabajado muy duro para llegar al nivel social donde estaba ahora y que no iba a permitir jamás que mi mentalidad retrógrada de pobreza arruinara todos sus logros y aspiraciones legítimas. «Eso no es exactamente lo que quise decir», protestó Marcela con una voz débil y temblorosa, pero sus palabras sonaban completamente huecas, sin ninguna convicción real. «Tú malinterpretaste mis palabras completamente. Yo nunca quise». Se detuvo abruptamente, dándose cuenta de que cualquier explicación o justificación que ofreciera en este momento tan delicado solo serviría para confirmar aún más la narrativa devastadora que yo estaba construyendo meticulosamente frente a toda su audiencia social. «Oh, pero hay mucho más que contar», continué implacablemente, sintiendo una extraña liberación espiritual al finalmente poder decir todo lo que había estado guardando dolorosamente en mi corazón durante estos meses de abuso silencioso. Saqué otro papel cuidadosamente doblado del sobre. «Este es el estado de cuenta detallado de mi tarjeta de crédito del mes pasado. ¿Ven este cargo específico de $1,200 en el spa más exclusivo y caro de toda la ciudad?» Marcela me pidió ese dinero con lágrimas en los ojos, porque dijo que necesitaba desesperadamente relajarse y desestresarse después de la presión agobiante de buscar trabajo activamente. Los murmullos entre los invitados se intensificaron notablemente, creando un rumor de voces susurrantes que llenaba el aire nocturno. Vi como algunas de las mujeres más elegantes y sofisticadas del grupo comenzaban a mirar a Marcela con una expresión completamente transformada, ya no con la admiración y el respeto que habían mostrado al principio de la velada, sino con algo mucho más parecido al desdén frío y calculado que reservan las personas de clase alta verdadera para aquellos que consideran impostores sociales peligrosos y patéticos.
Y este otro cargo de $800 en el salón de belleza más prestigioso y caro de todo Polanco. Continué inexorablemente, señalando otra línea en el estado de cuenta con precisión quirúrgica. Me explicó con gran detalle que era una inversión absolutamente necesaria en su imagen profesional, que las mujeres verdaderamente exitosas y ambiciosas necesitan mantener ciertos estándares impecables de presentación personal para ser tomadas en serio en el mundo de los negocios. Mi voz se volvió progresivamente más dura, más cortante, cargada de años de resentimiento reprimido. ¿Y saben exactamente qué trabajo conseguiste después de esa inversión tan crucial e importante, Marcela? ¿Cuántas ofertas laborales recibiste gracias a tu nueva imagen profesional? Mi hija no respondió, simplemente me miraba con una expresión de horror absoluto y creciente, como si estuviera presenciando en cámara lenta cómo se desmoronaba completamente todo el mundo cuidadosa y artificialmente construido que había estado habitando durante los últimos meses de su vida. Ninguno, respondí por ella con una precisión cruel que cortó el aire como una navaja. Ni una sola entrevista de trabajo real. Ni una sola solicitud de empleo enviada con seriedad. Ni un solo currículum vitae actualizado. Porque en realidad nunca has estado buscando trabajo genuinamente. ¿Verdad, mi querido amor? Has estado demasiado cómodamente ocupada gastando mi dinero duramente ganado y humillándome sistemáticamente frente a extraños para molestarte con trivialidades menores como ganar tu propio sustento honesto y digno. El hombre corpulento que había estado preguntando sobre inversiones y estrategias financieras se aclaró la garganta con evidente incomodidad, como si de repente se diera cuenta de que había estado participando involuntariamente en una farsa social elaborada. Señor Arezzo, me dijo con una voz que ahora sonaba completamente diferente, llena de una formalidad respetuosa y casi reverencial que definitivamente no había estado presente cuando me dirigía la palabra al principio de la noche. Creo que todos nosotros aquí presentes debemos ofrecerle nuestras más sinceras disculpas. No teníamos absolutamente ninguna idea de cuál era la verdadera situación detrás de todo esto. No tienen absolutamente nada de qué disculparse conmigo, le respondí con una sonrisa que por primera vez en toda la noche era completamente genuina y libre de amargura. Ustedes fueron invitados cordialmente a una fiesta elegante y creyeron de buena fe lo que les contaron sus anfitriones. La responsabilidad moral y ética de esta mentira elaborada y sostenida no recae sobre ninguno de ustedes. Pero Marcela, desesperada por recuperar algo de control sobre la situación que se le había escapado completamente de las manos como arena entre los dedos, decidió hacer un último intento patético y transparente de manipulación emocional que había perfeccionado durante años de práctica. Mamá, por favor, suplicó acercándose a mí con los brazos extendidos teatralmente, como si fuera una niña pequeña buscando consuelo después de una pesadilla terrible, sus ojos llenándose de lágrimas que parecían más calculadas que genuinas. Sabes que te amo con todo mi corazón, sabes que todo lo que dije esta noche no lo decía realmente en serio. Solo estaba tratando desesperadamente de impresionar a estas personas importantes, de mantener las apariencias sociales que tanto trabajo me ha costado construir. Tú entiendes perfectamente lo crucial que es eso en nuestro nivel social, ¿verdad, mamá? ¿Mantener las apariencias? Repetí lentamente, saboreando cada palabra, y mi voz se volvió tan fría y cortante que incluso yo misma me sorprendí de la dureza glacial que emanaba de mi garganta. Marcela, mantener las apariencias significaría fingir ser alguien ligeramente diferente por una noche, exagerar un poco tus logros, omitir algunos detalles incómodos. Lo que tú has estado haciendo meticulosamente durante estos 8 meses interminables es construir una identidad completamente falsa y elaborada a costa de mi dignidad personal y todo mi patrimonio de vida. Me volví deliberadamente hacia Mateo, que había estado parado en silencio mortal durante toda esta revelación apocalíptica, con la cara más pálida que el papel y una expresión de pánico verle disimulado que hacía que sus manos temblaran visiblemente mientras trataba de encontrar algo que hacer con ellas. ¿Y tú, Mateo? ¿También vas a decirme con cara seria que todo esto ha sido simplemente un malentendido inocente? ¿Qué no sabías perfectamente que cada dólar que han gastado tan libremente en estos 8 meses de lujo artificial salía directamente de la cuenta bancaria de tu suegra trabajadora? Mateo tragó saliva tan audiblemente que varios invitados pudieron escucharlo, mirando nerviosamente hacia los invitados que ahora lo observaban con una mezcla perturbadora de curiosidad morbosa y juicio social apenas contenido. Doña Celina, nosotros siempre hemos estado profundamente agradecidos por su apoyo económico temporal y generoso. Sabíamos perfectamente que era una situación transitoria y excepcional hasta que pudiéramos estabilizarnos completamente desde el punto de vista económico y profesional. ¿Temporal?
Exploté como un volcán que había estado conteniendo su erupción durante demasiado tiempo, y por primera vez en toda la noche mi voz se alzó con toda la furia blanca y pura que había estado conteniendo meticulosamente durante meses enteros de abuso silencioso y humillación sistemática. 8 meses completos. Mateo. 8 meses calendarios en los que no has movido siquiera un dedo meñique para buscar trabajo real, en los que has permitido cómodamente que tu esposa me trate como un cajero automático con sentimientos y emociones, en los que has vivido de manera completamente parasitaria en una casa elegante que yo pago religiosamente mientras permites y alientas que ella me humille públicamente frente a extraños. Un silencio mortal y pesado como el plomo se apoderó del jardín iluminado. Los invitados habían dejado completamente de susurrar entre ellos, y ahora nos miraban con esa fascinación morbosa e irresistible que produce inevitablemente presenciar el colapso total y espectacular de una familia aparentemente perfecta frente a sus ojos atónitos. Algunas personas ya habían comenzado a recoger discretamente sus bolsas de diseñador y sus chaquetas, claramente buscando una oportunidad socialmente elegante para escapar de esta revelación familiar devastadora que había superado ampliamente todos los límites imaginables de lo socialmente cómodo y aceptable en una reunión de este calibre. Pero todo esto va a terminar definitivamente ahora mismo, continué con una determinación férrea, sintiendo como una calma extraña y poderosa se apoderaba de mí, esa calma sobrenatural que viene invariablemente después de tomar una decisión completamente irrevocable que cambiará todo para siempre. Saqué otro documento oficial cuidadosamente doblado del sobremanila. Este es el aviso formal de cancelación inmediata de todas las tarjetas de crédito adicionales que tenían acceso liberado a mi cuenta bancaria personal. El bloqueo entra en vigor automáticamente desde mañana por la mañana a las 8 en punto. Marcela emitió un sonido ahogado y desesperado, como si le hubieran dado un puñetazo directo en el plexo solar que le hubiera sacado todo el aire de los pulmones de golpe. No puedes hacer eso legalmente. ¿Cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a pagar nuestros gastos más básicos y elementales? ¿Cómo vamos a mantener nuestro nivel de vida actual? De exactamente la misma manera que vive y sobrevive el 90% de las personas trabajadoras en este mundo, respondí con una simplicidad devastadora que cortó el aire como una guillotina. Trabajando honestamente todos los días. Ganando su propio dinero con el sudor de su frente. Viviendo humildemente dentro de sus posibilidades económicas reales, en lugar de vivir fantásticamente de ilusiones financieras, completamente financiadas por el trabajo y los sacrificios de otros. La mujer elegante del collar de perlas se acercó a mí nuevamente con pasos lentos y medidos, y su expresión facial había cambiado tan completamente desde el inicio de la noche que parecía una persona diferente por completo. Señor Arezzo, me dijo con una voz suave pero increíblemente firme, cargada de un respeto que no había estado presente en nuestras interacciones anteriores. Permítame decirle con toda sinceridad que lo que usted ha hecho esta noche requiere un valor extraordinario y una fuerza de carácter excepcional. No muchas madres en este mundo tendrían la fortaleza emocional y moral para enfrentar una situación tan dolorosa y compleja de manera tan directa y valiente. Sus palabras me conmovieron profundamente, mucho más de lo que esperaba o estaba preparada para sentir, porque venían genuinamente de alguien que apenas minutos antes me había mirado con esa lástima condescendiente tan característica de las clases privilegiadas. Gracias de todo corazón, le respondí con una simplicidad que ocultaba la emoción que amenazaba con quebrar mi voz. He aprendido dolorosamente que a veces el amor verdadero y auténtico requiere tomar decisiones que superficialmente parecen crueles e implacables, pero que son absolutamente necesarias para el bienestar de todos los involucrados. Marcela se acercó a mí una vez más, pero esta vez con una expresión facial completamente diferente a todas las anteriores. Ya no era la súplica melodramática y teatral de antes, sino algo mucho más parecido a una amenaza apenas disimulada detrás de una máscara de dolor fingido. Mamá, si realmente haces esto, si verdaderamente nos cortas todo el apoyo económico de manera tan drástica, vas a quedarte completamente sola en este mundo. ¿Entiendes perfectamente las consecuencias de lo que estás haciendo? Nadie va a querer estar cerca de una mujer tan egoísta, mezquina y cruel con su propia familia sangre. Y ahí, en ese momento preciso, fue cuando comprendí con absoluta claridad cristalina que había tomado la decisión más correcta de toda mi vida. Porque en lugar de reconocer humildemente sus errores garrafales, en lugar de pedir perdón sincero por los meses interminables de humillación sistemática y abuso emocional, Marcela estaba haciendo exactamente lo que había hecho durante años, tratando de chantajearme emocionalmente, amenazándome con el abandono y la soledad si no continuaba siendo obedientemente su fuente aparentemente inagotable de dinero fácil.
Marcela, le dije con una voz que sonaba extrañamente en paz consigo misma, como si hubiera encontrado finalmente un centro de calma que había estado buscando durante décadas. He estado completamente sola durante 8 meses mientras vivía físicamente en la misma casa que tú. He estado sola cada vez que me pediste dinero sin molestarte en preguntarme cómo estaba mi salud o mi estado emocional. He estado sola cada vez que cancelaste nuestras citas familiares porque tenías algo supuestamente más importante que hacer con las amigas elegantes que yo te financiaba generosamente. La soledad no me asusta para nada, hija mía. Lo que realmente me aterrorizaba era seguir viviendo indefinidamente en esta mentira tóxica y destructiva. Levanté el último documento que quedaba en el sobremanila, sosteniéndolo como si fuera una bandera de guerra. Y anuncié dirigiéndome ceremoniosamente a toda la audiencia silenciosa, es algo que debía haber hecho hace muchísimo tiempo. Es mi testamento completamente actualizado y legalmente validado. El silencio que siguió a mis palabras fue tan profundo que se podía escuchar el latido colectivo de todos los corazones presentes en ese jardín. Marcela me miraba con una expresión de terror absoluto, como si finalmente hubiera comprendido que ya no estaba tratando con la madre sumisa y manipulable de siempre, sino con una mujer que había encontrado su dignidad después de décadas de haberla enterrado bajo capas de amor mal entendido. En este testamento continué con una voz que sonaba extrañamente liberada, como si cada palabra me quitara años de peso de los hombros. He dispuesto que todos mis bienes, incluyendo mi casa en el barrio San Rafael, mis ahorros restantes y mi pensión mensual, sean transferidos a mi nieta Lilian cuando cumpla 25 años. Hasta entonces, quedarán bajo la administración de un fideicomiso que garantizará mi manutención y cuidado hasta el día de mi muerte. Marcela se tambaleó como si las palabras fueran balas físicas impactando su cuerpo. ¿Qué has hecho?, susurró con una voz que apenas se escuchaba. Mamá, ¿qué has hecho? Yo soy tu hija. Soy tu única hija. Sí, respondí con una calma que me sorprendía incluso a mí misma. Eres mi hija. Y precisamente por eso me duele tanto lo que has hecho conmigo. Porque de cualquier extraño habría esperado indiferencia o incluso crueldad, pero de ti esperaba amor, respeto, gratitud. Al menos un mínimo de reconocimiento por los sacrificios que hice durante 42 años de tu vida. Me dirigí hacia los invitados, que ahora me miraban con una mezcla de respeto y asombro que contrastaba dramáticamente con la lástima condescendiente del inicio de la noche. Señoras y señores, lamento profundamente que hayan tenido que presenciar esta revelación familiar. No era mi intención arruinar la fiesta de mi hija, pero llegó un momento en que callar se volvió más destructivo que hablar. La mujer del collar de perlas se acercó y, para mi sorpresa, tomó mis manos entre las suyas. Señora Arezzo, ha sido un honor conocerla esta noche. Usted es una mujer extraordinaria, y me avergüenza haber participado, aunque sea inadvertidamente, en su humillación inicial. Sus palabras fueron como bálsamo en heridas que habían estado abiertas durante meses. Otros invitados comenzaron a acercarse, no para despedirse cortésmente como había esperado, sino para expresar su respeto y admiración. El hombre corpulento que había preguntado sobre inversiones me estrechó la mano firmemente. Señora, usted acaba de darnos a todos una lección sobre dignidad y valor que no olvidaremos fácilmente. Mientras esto sucedía, Marcela se había derrumbado en una de las sillas elegantes del jardín, llorando desconsoladamente, pero ya no eran las lágrimas manipuladoras de antes. Eran las lágrimas de alguien que finalmente entendía que había perdido algo infinitamente más valioso que el dinero. Había perdido el respeto y el amor incondicional de la única persona que realmente la había amado sin condiciones. Mateo se acercó a ella, claramente en pánico por las implicaciones prácticas de todo lo que había presenciado. Marcela, tenemos que hablar. Tenemos que encontrar una solución a esto. Pero incluso en su voz se podía detectar el cambio. Ya no era el tono de un esposo solidario, sino el de alguien calculando cómo minimizar los daños de un desastre financiero. Me acerqué a mi hija por última vez esa noche. Marcela, le dije suavemente. Todavía hay tiempo para que reconstruyas tu vida de manera honesta. Todavía puedes aprender a valorar lo que realmente importa, el trabajo digno, las relaciones auténticas, la satisfacción de ganarte tu propio respeto. Pero tendrás que hacerlo sin mi dinero y sin mi silencio cómplice. Ella levantó la vista hacia mí, y por un momento vi un destello de la niña que había sido, la niña que me había prometido orgullo y gratitud eterna. ¿Me perdonarás alguna vez?, preguntó con una voz quebrada. El perdón, le respondí, llega cuando hay arrepentimiento genuino y cambio real.
Cuando aprendas a vivir sin humillar a otros para sentirte importante, cuando encuentres tu propio camino sin pisotear a quien te dio la vida, entonces podremos hablar de perdón. Tomé mi bolsa y me dirigí hacia la salida del jardín. Varios de los invitados me acompañaron hasta la puerta, expresando palabras de apoyo que jamás habría esperado recibir. Al llegar a la calle, respiré profundamente el aire nocturno de la ciudad, y por primera vez en 8 meses sentí que podía llenar completamente mis pulmones. Mientras esperaba el taxi que había llamado, escuché a mis espaldas el ruido de la fiesta que lentamente se desintegraba. Los invitados se marchaban uno a uno, algunos despidiéndose cortésmente, otros simplemente escapando de la incomodidad del drama familiar que habían presenciado. Cuando el taxi llegó, me volví una última vez hacia la casa iluminada donde había pasado tantas noches financiando una mentira. Mañana, Marcela tendría que enfrentar la realidad de sus decisiones. Tendría que explicar a Mateo cómo iban a vivir sin mi subsidio. Tendría que buscar trabajo real, mudarse a un lugar que pudiera pagar, aprender a vivir dentro de sus verdaderas posibilidades. Pero yo, por primera vez en décadas, iba a regresar a mi pequeña casa en el barrio San Rafael como una mujer libre. Libre de la culpa de haber criado a una hija que confundía amor con servidumbre. Libre de la obligación de financiar el desprecio hacia mi propia vida. Libre de la necesidad de comprar afecto con mi patrimonio. El taxi arrancó y las luces de la casa se perdieron en la distancia. Cerré los ojos y sonreí, porque sabía que mañana despertaría en mi propia cama, en mi propia casa, con mi propia dignidad intacta. Y por primera vez en décadas, eso era más que suficiente. Por primera vez en décadas, susurré para mí misma mientras la ciudad nocturna pasaba por la ventanilla, era completamente libre. 6 meses han pasado desde aquella noche que cambió el curso de mi vida para siempre, y mientras escribo estas líneas en mi pequeña mesa de la cocina, la misma donde una vez ayudé a Marcela con sus tareas de la infancia, me doy cuenta de que la mujer que soy hoy es completamente diferente a la que era entonces. Es como si hubiera estado viviendo la vida de otra persona durante décadas y finalmente hubiera encontrado el camino de regreso a mí misma. Las primeras semanas después de la confrontación fueron las más difíciles, pero no por las razones que esperaba. No por arrepentimiento o culpa, sino porque tuve que aprender a llenar el vacío emocional que había dejado la costumbre de preocuparme constantemente por los problemas financieros y dramáticos de mi hija. Durante años, mis días habían girado en torno a sus necesidades urgentes, sus crisis inventadas, sus demandas emocionales interminables. De repente, mis mañanas eran completamente mías, y no sabía qué hacer con esa libertad aterradora y maravillosa. Al principio, despertaba a las 6 de la mañana por la fuerza de la costumbre, esperando que sonara el teléfono con alguna emergencia de Marcela. Cuando pasaban horas sin ninguna llamada, me sentía extrañamente perdida, como un soldado que ha pasado tanto tiempo en guerra que no sabe cómo vivir en tiempos de paz. Tuve que reaprender la rutina de vivir para mí misma, de tomar decisiones basadas en mis propios deseos en lugar de en las necesidades de otros. Inés me visitó religiosamente durante esos primeros días, preocupada de que pudiera caer en una depresión profunda o que me sintiera abrumada por la culpa de las decisiones que había tomado. Pero lo que descubrió, y lo que yo misma descubrí con genuina sorpresa, fue una sensación de ligereza física y emocional que no había experimentado en décadas. Era como si hubiera estado cargando una mochila invisible llena de piedras durante años y finalmente me la hubiera quitado de los hombros doloridos. Celina, me dijo una tarde mientras tomábamos té en mi jardín pequeño, tienes 20 años menos en la cara. Es increíble la diferencia. Y tenía razón. Las líneas de preocupación constante que habían marcado mi frente se habían suavizado. Dormía mejor, comía con más apetito, me reía con más frecuencia y sinceridad. Empecé a redescubrir actividades que había olvidado que me daban placer genuino. Volví a leer novelas completas sin interrupciones de llamadas telefónicas desesperadas. Comencé a tomar clases de pintura en acuarela en el centro comunitario del barrio, algo que había querido hacer durante años, pero que siempre posponía porque el dinero de las clases terminaba yendo a alguna emergencia de Marcela. Redescubrí el placer simple e infinito de caminar por las tardes sin prisa, sin el teléfono celular sonando cada 20 minutos con alguna crisis financiera inventada o algún drama emocional que requería mi intervención inmediata. En esas clases de pintura conocí a otras mujeres de mi edad que habían pasado por experiencias similares. Mercedes, una señora de 70 años, me contó cómo había tenido que cortar el apoyo económico a su hijo adicto para salvarlo de su propia autodestrucción. Carmen me habló de cómo había puesto límites a su hija divorciada que había regresado a vivir con ella junto con 3 nietos,
convirtiendo su casa en un caos constante sin asumir ninguna responsabilidad. Escuchar estas historias me ayudó a entender que no era la única madre que había confundido amor con complacencia, que había permitido que el miedo al abandono me convirtiera en cómplice de mi propio maltrato. Estas mujeres me enseñaron que establecer límites no es crueldad, sino un acto de amor propio que eventualmente beneficia a todos los involucrados. Lilian vino a visitarme 3 semanas después de la fiesta, y al principio pensé con el corazón acelerado que venía como emisaria de su madre, para pedirme que reconsiderara mis decisiones. Pero me sorprendió profundamente cuando me dijo con una madurez que no esperaba de sus 22 años, que había estado esperando durante años que alguien le pusiera límites firmes a Marcela. Abuela, me confesó mientras comíamos el pastel de 3 leches que había preparado especialmente para su visita, ver cómo te trataba mamá me daba mucha vergüenza y coraje, pero no sabía cómo decírtelo sin parecer irrespetuosa hacia mi propia madre. A través de Lilian me enteré gradualmente de cómo habían evolucionado las cosas en la vida de Marcela y Mateo después de aquella noche. Me contó que habían tenido que mudarse a un departamento pequeño y modesto en una zona mucho menos prestigiosa de la ciudad, que Marcela había llorado durante días cuando se dio cuenta de que realmente tendría que despedirse de la vida de lujos a la que se había acostumbrado. Que finalmente había conseguido trabajo en una oficina administrativa de una empresa mediana, ganando en un mes completo menos de lo que antes gastaba en una sola tarde de compras compulsivas. Me enteré también de que Mateo había tenido que volver a buscar empleo activamente cuando se dio cuenta de que el sostén económico familiar había desaparecido para siempre, que había conseguido trabajo como vendedor de seguros, una posición muy inferior a la que había tenido antes, pero que al menos les permitía pagar sus gastos básicos. Lilian me contó que al principio había habido peleas terribles entre ellos, cada uno culpando al otro por la pérdida del estilo de vida que habían disfrutado, hasta que gradualmente se dieron cuenta de que la única persona realmente responsable de su situación era Marcela y sus decisiones de años anteriores. No voy a mentir diciendo que todo fue fácil, hubo momentos, especialmente durante las noches largas de invierno, en que mi corazón de madre se quebró pensando en las dificultades económicas que estaban pasando, en cómo Marcela probablemente extrañaba los pequeños lujos que yo había financiado. Pero cada vez que sentía la tentación peligrosa de levantar el teléfono y ofrecer ayuda, recordaba vívidamente las palabras crueles de aquella noche, la humillación pública que había sufrido, la forma casual en que había sido reducida a una anécdota divertida para extraños ricos. Lo más revelador de todo este proceso fue darme cuenta de la cantidad astronómica de dinero que había estado gastando en mantener esa farsa elaborada de éxito familiar. Con mis gastos reducidos únicamente a mis necesidades reales y personales, descubrí con asombro que mi pensión modesta era más que suficiente para vivir no solo cómodamente, sino con cierto nivel de lujo personal que nunca me había permitido. Pude reparar el techo de mi casa que había estado goteando y postergando por años. Pude comprarme ropa nueva sin sentir la culpa punzante que antes acompañaba cualquier gasto en mí misma. Pude ahorrar dinero genuinamente por primera vez desde que Marcela había regresado a invadir mi vida con sus problemas financieros constantes. La transformación más profunda y duradera no fue económica, sino completamente emocional y espiritual. Aprendí dolorosamente a distinguir entre el amor auténtico y la codependencia tóxica que había estado confundiendo durante décadas. Entendí finalmente que permitir que alguien abuse sistemáticamente de tu generosidad no es bondad cristiana, sino complicidad activa en tu propia destrucción emocional. Comprendí que decir no con firmeza a veces es el acto de amor más puro y necesario que puedes ofrecer, tanto para ti como para la otra persona. Hace exactamente un mes, Marcela me llamó por primera vez desde aquella noche memorable. Su voz sonaba completamente diferente, más madura, más reflexiva, menos demandante y manipuladora. Me pidió disculpas. No las disculpas superficiales y calculadas que había escuchado tantas veces antes cuando necesitaba algo, sino un reconocimiento genuino y doloroso de cómo me había tratado durante años. Me contó sobre su trabajo, sobre cómo estaba aprendiendo gradualmente a vivir con menos dinero, pero con más dignidad personal y satisfacción genuina. No le ofrecí ayuda económica, y por primera vez en años, ella no me la pidió. Pero por primera vez en décadas, tuvimos una conversación como dos adultas iguales, como dos mujeres que habían aprendido lecciones amargas pero necesarias sobre el respeto mutuo y los límites saludables. Hoy, mientras el sol matutino se filtra suavemente por las cortinas bordadas de mi cocina y mi café casero se enfría lentamente la taza que Roberto me regaló hace 30 años, puedo decir con absoluta certeza que aquella decisión dolorosa de cortar el subsidio a mi hija fue el regalo más grande que pude darle. Le devolví la oportunidad de descubrir su propia fuerza interior, su propia capacidad de supervivencia, su propia dignidad personal. Y a mí,
Me devolví la vida que merecía vivir.